Gracias a Dios, qué bueno que están con nosotros, que nos acompañan en este día. Gracias a Dios, es domingo y vamos a la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando del cuerpo de Cristo en apostasía. Vamos a seguir hablando del cuerpo de Cristo, de la madurez que requiere tener el cuerpo de Cristo, y hoy hablaremos de la apostasía actual que hay en la iglesia. Y para ello vamos a tomar como texto base, vamos a Apocalipsis 3, 14 al 21, ahí va a salir en las pantallas, gloria a Dios, y vamos a leer lo que dice la Escritura. Dice así la palabra del Señor, dice Apocalipsis 3, 14 y 21, ahí la tenemos. Dice: y escribe, habla Jesús con el apóstol Juan y le dice: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y muy enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gloria a Dios. Hoy el tema particular, estamos hablando de la iglesia de Laodicea, que es la séptima, que es la última de las iglesias que aparecen ahí en los capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis. Esas 7 iglesias representan toda la iglesia de la historia, desde que comenzó hace casi 2000 años, en el día de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, comienza la iglesia y termina con esta iglesia que es la iglesia de Laodicea. O sea que hoy vamos a estar hablando de la parte final de la iglesia de Cristo. Jesús, ¿cómo cataloga a esta iglesia? La cataloga como una iglesia tibia, una iglesia que no se está preparando para el regreso de Cristo. Jesús no le da ningún elogio a esta iglesia, es una de las 7 iglesias que no tiene ningún elogio de parte de Cristo. Amén. Y recordemos que el número 7 significa en la Biblia que algo se está completando, significa completitud, significa término, significa fin, por eso es la séptima iglesia. Amén. ¿Cuál es el tema general que hemos estado viendo? Bueno, pues el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, cómo debe de ir hacia la perfección, hacia la madurez. Hemos aprendido que perfección significa madurez, es ir hacia adelante para finalmente alcanzar la madurez en Cristo y no mirar nunca hacia atrás. Desafortunadamente no son las características de esta última iglesia, de la iglesia de Laodicea. ¿Qué significa Laodicea? Bueno, Laodicea viene del griego, es una palabra compuesta, viene del griego laos, que significa pueblo o muchedumbre, y dike, la segunda palabra, significa derecho. Entonces podemos traducir Laodicea como los derechos del pueblo o los derechos de la muchedumbre, o derechos humanos también lo pudiéramos traducir. Lo podemos traducir como entonces como una iglesia que es gobernada por las personas, es gobernada por el pueblo. Es una iglesia, la Odisea es una iglesia gobernada por la carne y no está gobernada por Dios, no está gobernada por el Espíritu Santo. Amén. El reino de los cielos está entre nosotros, dijo Jesús, y todos los que querramos seguirle tenemos que permitir que Dios gobierne por medio de su palabra nuestros corazones. Y la iglesia de Cristo tiene que estar gobernada
por Cristo, por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Cristo. Entonces, esta iglesia del tiempo final, que es la última iglesia, la iglesia séptima, pues presenta el pecado de apostasía. Esa palabra apostasía viene del griego afistemi, que significa abandonar, renunciar, renegar, desertar, rechazar, desistir, volver atrás, recaer, alejarse, sublevarse, separarse. Todo eso significa la palabra apostasía del griego. Entonces, por lo tanto, esta séptima iglesia de Cristo, ¿qué hace? Pues abandona, renuncia, deserta, recayó, fracasó, se sublevó y rechazó vivir conforme a los principios del Evangelio de Cristo, conforme a los principios espirituales, morales y conforme a la doctrina de la palabra de Dios. Se convirtió entonces esta iglesia de Laodicea en una iglesia que vive gobernada por el hombre, no por el espíritu, por la carne, por la naturaleza caída del hombre, y hace a un lado a Dios, abandona a Dios. Esas son las características de la iglesia de la Odisea. Esta iglesia, dijimos, es reprendida, como leímos ahí en la palabra, por Cristo. Cristo le dice, Jesús le dice, yo conozco tus obras, tus acciones, yo conozco tus hechos, ¿sí? Que eres tibia, eres una iglesia tibia, y no le da ninguna palabra de elogio. Entonces, la tibieza espiritual, ¿qué significa en la Biblia? Bueno, significa ser indiferente a la palabra de Dios, tener falta de compromiso para con Dios. La tibieza espiritual es una enfermedad espiritual que quienes la padecen, quiero decirles, no la van a notar. ¿Por qué? O no van a tener los síntomas, no van a notar los síntomas, ni les va a doler, porque para la carne es agradable, ¿sí? El Señor Jesús llamó a los miembros de la iglesia de la Odisea, los llamó tibios, desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y además que se engañan a sí mismos, ya que piensan que están bien espiritualmente, porque eso pensaba la iglesia de la Odisea, de acuerdo a lo que está escrito en la palabra. Estaba bien, tenían una falsa esperanza, estaban siendo engañados. Entonces la tibieza aparece cuando hay indiferencia por las cuestiones espirituales. A eso se refiere Jesús con esta iglesia tibia, que no se preocupan por tener una vida espiritual. Es una iglesia que no se preocupa por orar, no se preocupan por aprender la Biblia, no se preocupan por la enseñanza bíblica. Esa es la tibieza en una iglesia. No se preocupan, no apartan tiempo para leer, para aprender de la palabra de Dios. Eso es tibieza. No les importa si se les está enseñando una sana doctrina o una falsa doctrina. No se preocupan por ello, tampoco se preocupan por combatirlos, por combatir una falsa enseñanza. Como vemos los apóstoles, como todos los apóstoles pelearon en contra de las corrientes y doctrinas falsas que estaban introduciéndose en la iglesia. Lo podemos ver en Pablo, lo podemos ver en el apóstol Pedro, en Santiago, en Judas, en Juan mismo. Podemos ver cómo ellos estaban preocupados de que falsas doctrinas se introdujeran en la iglesia. Entonces, esta iglesia de la Odisea, la séptima iglesia, por su indiferencia y su falta de compromiso por la obra del Señor, por su despreocupación por el crecimiento espiritual, es catalogada como una iglesia tibia. ¿Qué hacen muchos en el tiempo actual, verdad? Como parte de esta iglesia tibia, bueno, pues muchos no asisten a la iglesia, dejan de congregarse, no se congregan, no tienen una vida espiritual, viven como si Cristo no fuera a venir, conforme a la doctrina, a la enseñanza, a lo que Jesús nos está enseñando en su palabra, a la palabra profética, a la profecía. No le hacen caso a la profecía, no participan. Los tibios no participan en las labores de la iglesia, no ofrendan, no diezman, por lo tanto se convierten en ovejas empiojadas, enfermas, etcétera, etcétera. Y
en la escritura que leímos ahí en Apocalipsis 3, Jesús menciona varias características, pero hoy nomás por el tiempo que tenemos vamos a hablar de 3 características de las razones de la tibieza de la iglesia que se presentan ahí en la iglesia de Laodicea, que como dijimos es una iglesia que significa que el pueblo la esté gobernando, que el hombre la esté gobernando y que no la esté gobernando Cristo, que no la esté gobernando el Espíritu Santo. ¿Cuál fue la primera característica que mostró Jesús acerca de esta iglesia tibia? Bueno, pues es que es una iglesia que dice ahí, Cristo mismo lo está diciendo, dice que busca las riquezas de este mundo y no busca hacerse tesoros en el cielo. Esa es la primera característica que da Jesús sobre esta iglesia de Laodicea. Poner nuestros ojos y confianza en el mundo, en las riquezas materiales de este mundo y no ponerlas en Cristo, en lo que Cristo nos puede dar. Es no poner nuestros ojos como iglesia, porque recuerden que este es un mensaje a la iglesia de Cristo, aquellos que supuestamente ya están conociendo de Cristo. Ni siquiera este es un mensaje para las personas, para el incrédulo. Este mensaje es directamente a la iglesia, aquellos que por lo menos han abierto sus ojos a Cristo y dicen que ya son parte de la iglesia de Cristo. Entonces, esta iglesia pone sus ojos en las cosas del mundo, no tanto en los tesoros celestiales, en la verdad de Cristo, en su redención, en la salvación. Están pensando más bien en las cosas del mundo, ¿verdad? Si se tiene esto, si se tiene aquello, si se van a comprar esto, si van a tener una mejor casa, si van a tener un mejor coche, si van a tener un mejor trabajo, si van a poder viajar, ¿verdad? Tener muchas vacaciones. O sea, están en las cosas del mundo y no puestos sus ojos en las cosas eternas, en las cosas de Dios, en lo que Dios nos dice ahí en su palabra. Dice ahí esta iglesia, dice, yo soy rico, dice, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta iglesia creía que no tenía necesidad de Cristo en primer lugar. No tenía necesidad de buscar la provisión que es en Cristo, no tenía la necesidad de la salvación, por ejemplo, no tenía la necesidad de prepararse, amén, porque vamos a ver más adelante cómo Jesús les dice a esta iglesia que ya está a las puertas, que ya está pronto, que ya es la última iglesia, es la última generación de la iglesia, por lo tanto tiene que estar y tenemos que estar preparados. Esta iglesia cree que puede entrar al cielo, a la vida eterna, sin haberse arrepentido realmente, sin caminar creyendo en Cristo de todo corazón. Amén. Su vida sigue en este mundo, ¿verdad? Tienen una religión, pero no tienen una relación con nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia pues piensa que puede salir adelante en sus propias fuerzas, sin depender de Dios, sin confiar en Dios, en Cristo, en Jesús, sin la ayuda de Dios. Esa es la primera característica que tiene esta iglesia, que pone sus ojos en las cosas del mundo. Dice en Mateo 16, 26, Jesús mismo dijo, eso lo vamos a ver también ahí en su pantalla, Mateo 16, 26. Jesús habla y dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Si fuera, imagínense que fuéramos el hombre más rico del mundo. Hay un hombre llamado Elon Musk que tiene miles de millones de dólares. ¿De qué le servirán esos miles de millones de dólares si al final no va a perder su alma? Este hombre, ¿de qué le van a servir 200, 300 mil millones de dólares si al final de su vida va a perder su alma? ¿Por qué? Porque es importante el alma, porque bueno, nuestra alma es eterna, es la parte interna nuestra, es el yo interno, esa es nuestra alma. Está creada a imagen y semejanza de Dios, o sea que es eterna.
Amén. El alma es eterna. Dios puso eternidad en los corazones, pero el hombre no entiende esto. No entiende que su alma nunca va a morir. Amén. Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Es un Dios eterno, por lo tanto somos seres eternos. Aunque haya muerto nuestro espíritu, como somos seres trinos, murió nuestro espíritu por el pecado, morimos físicamente, ¿verdad? Desde que nacemos empezamos a morir y un día morimos físicamente, ¿sí? Pero el ser interno es algo que es eterno. Gloria a Dios. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y esa alma, cuando morimos físicamente, esa alma tiene dos lugares a donde ir. Si aceptó a Cristo, si aceptamos a Cristo y caminamos con Cristo, amén, iremos con Él al cielo, iremos a su presencia, iremos a su trono, iremos a su reino. Pero si morimos sin Cristo, si tú mueres sin Cristo, tu alma va a ir a un lugar llamado el infierno, que ni siquiera es el lugar final, y de ahí, de ese lugar infierno, será traspasado a un lugar que se llama el lago de fuego. Si tú decidiste durante tu vida haber rechazado a Cristo. Amén. O sea que no existe, ¿verdad?, una segunda oportunidad después de que haya la muerte física. No hay purgatorio, ¿sí? No hay no hay una segunda oportunidad, sino que hay un lugar de condenación para tu alma donde va a estar por la eternidad. Es una condenación eterna. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia actual? Porque es una iglesia apóstata. Hay muchos predicadores falsos dentro del cuerpo de Cristo que están en apostasía. Actualmente hay muchos predicadores, apóstoles o falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros, que están predicando cosas que no tienen que ver nada con la palabra de Dios. Falsas doctrinas. Hay teólogos de la prosperidad, ¿verdad?, que enseñan y que dicen: ven y acepta a Cristo y vendrán riquezas materiales a tu vida. Esta falsa doctrina pues encaja muy bien con la manera de ser de la iglesia de la Odisea. Dice que puso sus ojos en las riquezas y no en las riquezas del Señor, las riquezas del cielo, ¿sí? Hay otros que predican pacta con Dios, ¿verdad?, y saldrás de la pobreza. Ponen sus ojos en los bienes materiales y no en las riquezas espirituales y en las riquezas del reino de Dios, ¿sí? Muchos dicen: vas a ser rico, ¿verdad? Para de sufrir y te vas a hacer rico con nosotros, ¿no? ¿Sí? Dicen los pastores de una religión, de la religión universal, que es una religión basada en el sincretismo entre el cristianismo con el ocultismo afro-brasileño. Es una fusión de ambos, de brujería con cristianismo, y eso es lo que predican, ¿verdad? Para de sufrir. O sea, Jesús jamás dijo esa frase, ¿verdad? Aunque sabemos que si venimos a Cristo, Cristo nos va a dar paz, nos va a dar su bendición, pero el enfoque que se le da es contrario a la palabra de Dios. Pastores que de la iglesia actual, de la iglesia de la Odisea, como bien Jesús lo profetizó, pues que no te hablan de separarte del mundo. Muchos pastores no hablan de lo que dice la palabra de Dios realmente. No hablan de niégate a ti mismo, como Jesús nos enseñó, negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Cristo. Amén. Eso fue lo que Cristo nos enseñó. De no satisfacer los deseos de la carne. Eso también está escrito en la palabra de Dios. Ellos no te hablan de buscar, por ejemplo, por medio de la santificación progresiva, el vivir vidas que sean agradables a Dios. Nunca te hablan de ello. Nunca te hablan de dejar atrás el pecado. ¿Sí? Eso es parte de la primera característica de la iglesia en tibieza. Buscar las cosas del mundo, las riquezas del mundo, y no buscar los tesoros en el cielo. La segunda característica que Jesús nos da de esta iglesia tibia, de la iglesia de la Odisea, es que tiene ceguera espiritual. Hay una ceguera espiritual en esta iglesia.
Jesús le dice a la iglesia de la Odisea: unge tus ojos con colirio para que veas bien. Amén. El colirio es como bueno, es una combinación ahí de ciertas hierbas que servía para limpiar los ojos, para que la gente pudiera ver mejor. Hagan de cuenta que es como gotas a los ojos. Jesús les dice: unge tus ojos con colirio para que veas. La apostasía actual de la iglesia de Cristo, quiero decirles, pues no comenzó con la pandemia que se desató hace un poco más de 2 años. No comenzó ahí, en la cual cuando después de la pandemia el 50% de los cristianos dejó de asistir a la iglesia. Qué cosa tan contradictoria, ¿verdad? Que vienen los problemas, vienen las pestes, vienen situaciones difíciles, y en lugar de que la gente busque de Cristo, busque de Dios, es al contrario. La gente se enfría, se apaga, se aleja de Dios. Amén. Hay ceguera espiritual. Amén. Yo creo que el resultado de que la gente haya dejado de participar, o que el 50% por lo menos de cristianos hayan dejado de asistir a la iglesia de Cristo, pues no fue con el inicio de la pandemia, sino más bien es un resultado de lo que se le había estado enseñando a la iglesia durante los últimos años, durante los últimos tiempos. ¿Qué se había sembrado en la iglesia? Bueno, lo que comentamos hace ratito: se habían sembrado herejías, falsas doctrinas, doctrinas de demonios. Se sembró en la iglesia un evangelio barato, un evangelio religioso, un evangelio que no implica un compromiso, ¿sí? Todas estas herejías no nos permiten ver, o no permiten ver bien a la iglesia, espiritualmente hablando. No permiten ver la verdad del evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Del evangelio de salvación de Cristo. O sea que la segunda característica es la ceguera espiritual de la iglesia. Por ejemplo, hay pastores que han eliminado la palabra pecado de sus predicaciones. No sé si sabíamos esto. Muchos pastores han eliminado la palabra pecado de su vocabulario. ¿Para qué? Para no ofender a nadie. Ya no quieren ofender a nadie. Y dicen: no, para que no se sientan mal las personas, ¿verdad? Pues ya, el pecado ya lo hacemos a un lado. Mejor nomás hablamos del amor de Cristo, de que Cristo salva. No importa cómo te comportes, que creas, que no creas. Lo importante es que nada más ahí superficialmente manejemos el nombre de Cristo, pero no hay verdaderamente un compromiso. Y estos pastores pues hacen muchas cosas con las ovejas. Las invitan, por ejemplo, a celebrar fiestas paganas. Invitan a las ovejas a celebrar fiestas como el Halloween, fiestas que son demoníacas, diabólicas. El día de San Valentín, por ejemplo, el día del amor, que no tiene que ver nada con la palabra de Dios o con el amor de Cristo. Y esto por mencionar algunas fiestas paganas, pero hay otras fiestas paganas que, bueno, no me quiero meter más ahorita por el tiempo, pero hay muchas más que los mismos pastores religiosos invitan a las ovejas a participar. Muchos de estos falsos predicadores, falsos maestros han introducido en la iglesia, pues ya hablamos de la teología de la prosperidad, ¿verdad? El busca a Dios y busca a Cristo y te vas a hacer rico, o pacta con Cristo y vendrán las riquezas en tu vida. O sea, el enfoque es nada más en hacerse rico en este mundo. Pero hay muchas más. Hay teologías, o hay doctrinas como el dominianismo, que significa el reino ahora, que hay una doctrina que dice que hasta que la iglesia no gobierne el mundo, entonces Cristo va a regresar. Eso es el dominianismo. Está en la secta de los judaizantes, ¿sí?, que mezclan la ley de Moisés con la gracia de Cristo. Quieren hacer de las dos una, quieren regresarse a la ley que Cristo vino no es que haya quitado lo que es en sí la ley, sino más bien
vino el Señor a darnos el periodo, un tiempo de gracia, un tiempo de salvación que es por medio de la fe en Jesucristo, por medio de poner nuestra confianza en Jesucristo. Pero quieren regresar a la ley del Antiguo Testamento, los judaizantes. Otros pastores predican el progresismo, que es aceptar los pecados como diversos pecados, aceptarlos como bueno, pues no eran tan pecados, no hay tanto, no hay por qué ni siquiera llamarles pecado, ¿verdad? Pecado al aborto, por ejemplo, ya no lo llaman pecado, dicen, pues ya es una necesidad, es una decisión de la pareja si quiere tener, o de la mujer si quiere tener o no hijos, o la ideología de género, dice no, pues hay libertad, entonces el hombre se puede casar con el hombre, la mujer con el hombre, o el hombre con un animal. O sea, terrible, hay enseñanza en la iglesia, terribles doctrinas que se han introducido en la iglesia. Otra es el ecumenismo, sí, que se quiere hacer una religión mundial de todas las religiones, diciendo que, no, pues si crees en Cristo, pero si quieres creer también en Mahoma, en Alá, en Buda, no importa, ¿verdad? Todas las religiones son buenas y nos vamos a unificar todos, vamos a hacer una sola religión para que todos vivamos contentos, sin cada quien que crea lo que quiera, que cada quien crea en su verdad relativa, siendo que en la palabra de Dios hay una sola verdad absoluta que se llama Jesucristo. Amén. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Él, a través de Jesús. Y miren, y esto sin hablar de falsas doctrinas heréticas que se introdujeron en la iglesia, por ejemplo con el nacimiento de sectas como los Testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, la luz del mundo, todas se inmiscuyeron en la iglesia, lo que ha hecho a la iglesia una iglesia apóstata. Sí, una iglesia que no ve, que tiene ceguera espiritual. Esa es otra de las características que Jesús nos da de esta iglesia tibia. La tercera característica que encontramos ahí en Apocalipsis 3, en la iglesia de la Odisea, es que no busca esta iglesia la santificación progresiva. Cristo aconseja a la iglesia de la Odisea y le dice: vístete con vestiduras blancas. Cristo nos aconseja que nos vistamos con vestiduras blancas por medio que Él mismo nos ha provisto. ¿Cómo nos proveyó esa santidad Cristo? Esa salvación, bueno, por medio de su sangre derramada en la cruz. Él nos redimió de nuestros pecados. Amén. ¿Para qué? Para que no se descubra nuestra vergüenza. Gloria a Dios. ¿Qué le dice Jesús a la iglesia de la Odisea? Le dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y le dice: y vestiduras blancas para vestirte. Amén. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto y después de haber pecado, más que su desnudez física, era su desnudez, lo que ellos querían cubrir era su desnudez, su vergüenza por haber pecado, porque su alma estaba abierta, ¿verdad? Su alma en ese momento estaba abierta, entonces ellos querían tapar de alguna forma ese pecado. Pero Cristo ya pagó precisamente por nuestros pecados en la cruz, amén, que nos condenaban, gloria a Dios. Entonces, al haber Cristo pagado por nuestros pecados, bueno, pues ahora nos toca, es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad del creyente en Cristo, amén, de luchar contra todos esos deseos carnales, pecaminosos, porque no nos fue quitada todavía esa condición, esa naturaleza caída, todavía la tenemos, se nos
se nos va a eliminar pues hasta el día que vengamos a Cristo, ¿verdad? Que nos presentemos ante Cristo, que venga el arrebatamiento de la iglesia y seamos transformados. Pero mientras tanto esa naturaleza pecaminosa va a persistir en nuestras vidas. Pero eso no nos da licencia para que nosotros alimentemos esos deseos carnales que hay en nosotros, porque la palabra de Dios nos lo enseña, nos dice que vivamos en el Espíritu, no satisfagamos los deseos de la carne, que busquemos vivir vidas agradables a Dios, que busquemos una santidad progresiva, amén. Dice que la santidad es un fruto al cual tenemos nosotros esforzarnos a llegar, amén. Separarnos del mundo, ¿para qué? Para no vivir en el pecado del mundo, amén, gloria a Dios. Entonces, pastores, iglesias denominacionales, tradicionales, religiosas, que están en apostasía, ¿qué hacen? Pues minimizan la vida en santidad, no están exhortando. En la iglesia de Cristo, en muchas iglesias, no se exhorta, ¿verdad? O no se confronta a las ovejas a dejar la vida del pecado. ¿Por qué? Por temor a que las ovejas se vayan, a que los miembros de las iglesias se vayan, ¿verdad? Ellos dicen, no, pues si ya estamos perdiendo gente, pues no queremos perder más, ¿verdad? Más gente, y pues entonces ya, por eso ya no les hablamos del pecado, de que dejen del pecado, no los confrontamos, ¿sí? O les duele a muchos pastores, predicadores, el orgullo, ¿verdad?, de decir que son iglesias grandes, sí, y que se les están yendo los miembros, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, yo prefiero tener una iglesia de 1000 miembros, ¿verdad? Aunque en esa iglesia todos se vayan a perder, pero bueno, pues ese es mi orgullo, sí, como el rey David cuando quiso hacer un censo ahí al pueblo de Israel, al ejército de Israel, y el Señor, ¿qué hizo? Pues lo castigó. ¿Por qué? Porque había orgullo en su corazón. Entonces, los principales errores de la iglesia apóstata, de la iglesia de la Odisea, ¿qué son? ¿O qué fueron? ¿O qué están siendo? Bueno, pues son el orgullo, es la ignorancia, provocados ¿por qué? Por su autosuficiencia, autocomplacencia, amén. Y por esto, esta iglesia de la Odisea, la última iglesia, la séptima iglesia, recibe pues una de las exhortaciones más severas de todas las 7 iglesias. Jesús la redarguye como iglesia apóstata y le dice que Él la vomitará de su boca, como leímos ahí en Apocalipsis capítulo 3. Dice, si no te arrepientes, dice, yo voy a vomitarte de mi boca. Gloria a Dios. ¿Y por qué dijo Jesús esto? Bueno, por varias razones. En primer lugar, porque esta iglesia dice ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Por lo tanto, Cristo mismo amenaza con sacarla del cuerpo. Decir, no, tú no eres parte de mi cuerpo. Amén. Cristo amenaza con expulsar, ¿verdad?, esos entes extraños que están causándole daño al cuerpo, a su cuerpo. Por ejemplo, la descripción médica de vomitar, ¿sí?, es expulsar, es sacar fuera los intrusos que están dentro del estómago, que nos están causando malestar, que causan a nuestro cuerpo daño, que causan irritación. O sea que el vómito es una acción natural de protección del mismo cuerpo que se realiza por medio de una contracción, ¿verdad?, forzada, fuerte, y de abajo hacia arriba para sacar, para expulsar. Entonces Jesús utiliza, ¿verdad?, esta palabra de vomitar, de sacar. Jesús aconseja a esta iglesia que es una iglesia en apostasía, a salir de esa condición de pobreza y tibieza espiritual. Por lo tanto, Jesús le está dando una segunda oportunidad a esta iglesia apóstata. Gloria a Dios. Jesús es un Dios de segundas oportunidades. Amén. Que le da la oportunidad a esta iglesia en apostasía de salir de esa condición. Gloria a Dios. O sea que, en pocas palabras, como iglesia de Cristo no tenemos que ser parte de esa iglesia en apostasía. Gloria a Dios, si nos arrepentimos realmente,
siempre el Señor va a contar con un remanente santo, amén, apartado para Él, apartado del pecado, ¿sí? Como en los tiempos del profeta Elías, ¿sí? Cuando vivió Elías, ¿verdad? Cuando tuvo que enfrentar al rey Acab, un rey de Israel pagano y en idolatría, a su una malvada esposa Jezabel, ¿verdad? Que era una bruja, y los profetas de Baal que ya habían aceptado los ídolos. Elías los tuvo que enfrentar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que el Señor ya había apartado, aún a pesar de que había tanta idolatría en el pueblo de Israel, tanto engaño, Dios había apartado 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante el ídolo de Baal. Gloria a Dios. Eso está en Primera de Reyes, vamos a leerlo. Primera de Reyes 19:18. Fíjense lo que sucedió con Elías y los profetas de Baal, con el rey Acab. Dice Primera de Reyes 19:18, yo haré que queden en Israel 7,000. Es un remanente que Dios proveyó. Dice, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hoy vemos cómo la gente va a los centros de idolatría, ¿verdad? Y besa las imágenes, le besa los pies a los ídolos, ¿verdad? Es una costumbre, sobre todo en nuestro país. Y aquí dice la palabra, ¿verdad? Que que el Señor había reservado a 7,000 cuyas bocas no habían besado a ese ídolo de Baal. Entonces, todas estas características tiene la iglesia apóstata, la iglesia tibia. Muchos simpatizantes, ¿verdad? De Cristo, ¿verdad? Pues no están cumpliendo la función de ser la luz del mundo, ser sal de la tierra. Gloria a Dios. Sabemos que la sal sirve para que los alimentos no se pudran. El mar, por ejemplo, está lleno de sal. ¿Para qué? Para que el agua no se pudra en el mar. ¿Sí? ¿Qué pasa con los cristianos en apostasía? Bueno, pues que confunden las tinieblas del mundo con la luz de Cristo. Entonces no son la luz, no son luz de Cristo. No están dando un buen testimonio, no aman ni predican a Cristo, ni su evangelio. Muchos cristianos en apostasía, ¿verdad? Por ejemplo, muchos son simpatizantes, nada más van el domingo porque dicen, pues yo no me quiero ir al infierno, ¿verdad? Van por conveniencia, ¿verdad? Pero en su vida siguen siendo iguales, no cambian, viven como si quisieran ir a ese lugar, ¿verdad? Dicen, yo no quiero ir, pero viven como si quisieran ir a ese lugar. Entonces, no hay una iglesia, es una iglesia apóstata sin entrega verdadera, sin compromiso. Es hipócrita, es falso. El cristiano, muchos de los cristianos, es religioso, mezclan lo material con lo espiritual, buscan lo terrenal antes que buscar lo eterno, ¿sí? Y caen en lo que Jesús dijo ahí en Mateo 7:21, que también lo tenemos ahí, Mateo 7:21, va a aparecer ahí en sus pantallas. Dice, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Amén. Entonces, en la iglesia, pues ¿qué pasa? Pues en la iglesia actualmente no se predica de la batalla espiritual, de guardar la santidad, de la guerra espiritual contra principados demoníacos, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. No se está predicando del pronto regreso de Cristo, ¿sí? Si en la iglesia donde estás no se está predicando de que Cristo viene, pues no es una iglesia con doctrina sana, amén. No es una iglesia con revelación, no es una iglesia con discernimiento de la palabra de Dios, amén. Y entonces eso se convierte en una condición muy peligrosa para las ovejas de Cristo, para la grey de Cristo. Si tus líderes, tus pastores no te están preparando para que tengas un encuentro con Cristo, amén. Eso es parte de la tibieza de la iglesia, minimizar la vida en santidad,
¿sí? Por ejemplo, como parte de la iglesia apóstata, pues de esta iglesia final, se han construido megatemplos que los han llenado de ovejas, pero más que ovejas vienen a ser cabras porque se dedican a entretenerlas nada más y no a prepararlas para la venida de Cristo. Les dan mensajes lights del evangelio, les dan espectáculos de luces y sonidos, conciertos de música y de danzas mundanas, ¿verdad? Todo ello pues convirtiendo a la iglesia en clubes sociales, deportivos, con músicos que son músicas más bien, ¿verdad? Que se dicen profesionales pero no tienen vida espiritual, que son orgullosos, prepotentes, amantes de lo mundano, de los bienes materiales, cobran millones, ¿verdad? Si quieres que vaya a tu iglesia, pues te voy a cobrar tanto, ¿verdad? O sea, han puesto su amor en las cosas de este mundo. Iglesias que se pensaban muy ricas, como dice ahí Jesús, ahí en el mensaje de la iglesia de la Odisea, que no tenían necesidad de nada. Jesús las llama pobres, desventuradas, miserables, ciegas espiritualmente, desnudas, ¿sí? Sin vida espiritual. Supuestamente son iglesias muy exitosas, enormes y llenas, ¿verdad? Pero que los mundos no practican, las ovejas no practican la verdadera vida espiritual. Su vida espiritual es nula, es muy pobre. ¿Y qué pasó con todas estas iglesias, con todas estas enseñanzas falsas, doctrinas? Pues vino la primera prueba de la pandemia y ¡pum! El 50% ya se vino para abajo. ¿Por qué? Porque no estaba preparada, ¿sí? Imagínense si las pruebas van a seguir adelante. Pues como Jesús dice, y cuando yo regrese a la tierra hallaré fe en la tierra, ¿sí? O sea que en lugar de que la fe vaya creciendo en estos tiempos finales en la iglesia, la fe ha ido decayendo. Pero gloria a Dios, tú puedes ser parte del remanente santo que se prepare para la venida de Cristo. Gloria a Dios. Entonces vamos a concluir, vamos a terminar diciendo que bueno, para construir un verdadero creyente en Cristo, un discípulo de Cristo, se requiere de muchas cosas, se requiere de mucho tiempo, de fe, de entrega, de constancia, de permanencia, de sacrificio, de negación, de amor, de compromiso. Amén. Para construir un verdadero discípulo de Cristo. Y el destruir un discípulo de Cristo, pues en un segundo se puede destruir. ¿Sí? Como hemos visto, ¿verdad? Construir es difícil, pero destruir en un segundo, ¿verdad? Una mala decisión de un cristiano, ¿verdad? Yo he visto cristianos, llevan 7 años aprendiendo de la palabra y de repente una mala decisión, una raíz de amargura que dejan crecer ahí en sus corazones, o el aceptar las doctrinas falsas. ¿Qué pasa? ¡Pum! Destruye todo eso que se había construido, ¿verdad? Que llevó tiempo. Gloria a Dios. Ya estaremos hablando, el Señor ha puesto en mi corazón hablar de lo que es la permanencia, que es parte de la madurez en Cristo, en el cuerpo de Cristo, el permanecer. Pero bueno, ya estaremos hablando de ese tema. Entonces, ¿qué necesitamos como iglesia de Cristo, como remanente santo? Amén. Para salirnos de esa tibieza, ¿verdad? Pues necesitamos una iglesia con sana doctrina, pero no nada más eso, sino poner en práctica esa sana doctrina, porque ¿de qué sirve que tengamos una sana doctrina si no la llevamos a la práctica? Gloria a Dios. Entonces Jesús aconseja a esta iglesia de la Odisea, da una segunda oportunidad, ¿verdad? A esta iglesia apóstata, esta iglesia tibia, le da la oportunidad que se arrepienta, amén, ya que Cristo está a las puertas. Gloria a Dios. Es la única de las 7 iglesias, la última iglesia, a la cual Jesús dice, estoy a las puertas. O sea, esto nos confirma que Cristo viene a esta iglesia, viene por esta iglesia, por este remanente santo, amén. El arrebatamiento se va a dar en esta iglesia. Nos tocó ser parte de la iglesia de la Odisea. Pero repito, no tienes que ser parte de la iglesia tibia, puedes salir de esa condición, podemos salirnos de esa condición si en realidad queremos. Amén. ¿Qué le dijo Jesús? Vamos a repetir lo que le dice Jesús ahí
en Apocalipsis 3, 18, 21. Amén. Vamos a ver el consejo que le da Jesús a esta iglesia. Gloria a Dios. Dice así, por tanto yo te aconsejo, Jesús Cristo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Gloria a Dios. Para que seas rico realmente, y vestiduras blancas para vestirte, la santidad, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio, amén, para que puedas ver, se te quite esa ceguera espiritual. Dice Jesús, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Gloria a Dios. ¿Quieres ser parte del remanente santo? Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cristo está a la puerta, Cristo viene, gloria a Dios. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Cristo venció, amén, y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué palabras tan tremendas, qué consejo tan tremendo nos dio Jesús. Yo solamente cierro con esto, 7 consejos que nos da Cristo para no ser parte de la iglesia apóstate o salir de ella, amén. Y mejor que seamos parte de la iglesia santa, apartada, separada para Dios, el remanente santo, gloria a Dios, en este tiempo final. 7 consejos que les voy a dejar ahí en su corazón. El primero es, para salir de la condición de iglesia tibia, es buscar tesoros, hacerte tesoros en el cielo, oro refinado en fuego, amén. Ese solamente Cristo te lo puede dar. Gloria a Dios. Y no solo buscar los bienes materiales, los bienes terrenales de este mundo, tener tus ojos nada más en las cosas del mundo y no poner tus ojos mejor en los tesoros celestiales. Amén. Ese es el primer consejo. El segundo consejo que nos da Cristo es vestirnos con vestiduras blancas. Amén. Que representan buscar una vida progresiva de santidad. Gloria a Dios. Luchando y peleando todos los días contra los deseos pecaminosos de nuestra carne, de nuestra naturaleza caída. Eso no quiere decir que no vayamos a pecar, porque sí, probablemente vamos a pecar y pecamos, es más, no probablemente, más bien pecamos todos los días de muchas maneras, con nuestra mente, de muchas formas. Hay forma de pecar, saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado también, ¿sí? Pero tenemos que luchar, tiene que haber ese deseo, amén, de ser agradables a Dios. Y sí se puede, amén, porque dice la palabra que el que siga siendo continuo en su vida de pecado, pues no ha conocido realmente a Cristo, no es salvo, no ha recibido la salvación. O sea, tiene que haber un esfuerzo de nuestra parte, amén, para vivir vidas santas, para vestirnos de esas vestiduras blancas que ya Cristo nos proveyó, amén. No es que nos vayamos a salvar porque seamos o por obras o porque seamos santos. Somos salvos, y como somos salvos, entonces nos vestimos de santidad, buscamos esa santidad como un fruto, amén. Gloria a Dios. 3, aprender a utilizar los ojos espirituales. Gloria a Dios. Aprender a utilizar los ojos espirituales. ¿Cómo lo vamos a aprender? Pues con una mayor vida espiritual, mayor discernimiento espiritual, mayor conocimiento de la palabra de Dios, de las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba y no solo las cosas de este mundo. Gloria a Dios. 4, el cuarto consejo es anhelar el inminente y pronto regreso de Cristo. Jesús dijo, estoy a las puertas y llamo. El que abra su corazón, o sea, el que abra su alma a mí, dice, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Esa cena es la palabra de Dios también la llama la cena de las bodas del Cordero. Amén. Pero Cristo ya está a las puertas, ya está tocando, ya estamos en el tiempo final. Gloria a Dios, Cristo viene pronto. La venida de Cristo, el arrebatamiento de Cristo es inminente y se puede dar en cualquier momento.
Gloria a Dios. El quinto punto es arrepentirnos de nuestra manera de vivir, creer en verdad en Cristo, en el Evangelio. Amén. No solo creer, esto es no solo creer en Dios, es creerle a Dios. Es muy diferente creer en Dios. Los mismos demonios creen en Dios y tiemblan. Pero tú crees en Dios y no tiemblas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Creerle a Dios, creerle a su palabra. Gloria a Dios. El sexto es abrirle la puerta de nuestro corazón a Cristo. Gloria a Dios. El que sea religioso, eso no quiere decir que ya esté tu corazón abierto a Cristo. Gloria a Dios. Para que abrirle nuestro corazón a Cristo significa que tengamos una comunión con Él, una relación de veras, que hablemos con Él todos los días, que oremos, que leamos su palabra, que vengamos a la iglesia, que nos alimentemos de su palabra. Gloria a Dios, que es necesario para dejar de ser tibios. Y la séptima y última iglesia es que si tu iglesia actual donde te congregas no tiene estos principios de sana doctrina, pues búscate una que sí la tenga, amén, donde te preparen realmente para el regreso de nuestro Señor Jesucristo, que dijimos que es inminente. Gloria a Dios. No importa que sea una iglesia pequeña, pero tienes que checar, ¿verdad?, que ahí se esté dando sana doctrina. Gloria a Dios, que la doctrina, la palabra de Dios se esté predicando verdaderamente y te estén preparando para la venida de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Yo solo quiero terminar diciéndoles, no solo es culpa del liderazgo de la iglesia de Cristo en apostasía, también es culpa de las ovejas, ¿verdad?, que han sido rebeldes, que han sido rejegas a la palabra de Dios, que no obedecen a la palabra de Dios, no obedecen la doctrina que está en la palabra. Los pastores que el Señor ha puesto ahí en sus vidas son desobedientes y eso contrae, ¿verdad?, pues tibieza en la vida de la iglesia. Gloria a Dios. Entonces, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a pedirle al Señor gracias por esta segunda oportunidad que tiene para esta iglesia tibia. Cristo tiene una segunda oportunidad y vamos a orar para que seamos parte de ese remanente que sí se prepara para la venida de Cristo, que oye su voz el día de hoy. Amén. Abre su corazón, abre la puerta de su corazón y se prepara para su venida. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra, por esta enseñanza. Queremos madurar como iglesia, Señor. Queremos salir de la condición de iglesia tibia, Señor. Salir de esa condición de iglesia gobernada por el hombre, por la carne, por las doctrinas carnales, doctrinas de demonios, doctrinas engañosas, doctrinas religiosas, Señor, y queremos caminar contigo, Señor Jesús. Queremos ser parte de ese remanente, de esa iglesia que escucha tu voz, que se arrepiente, Señor, y que se prepara para tu venida, que se está preparando. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Tomamos el consejo que nos das, Señor, y salimos de esa tibieza de la iglesia de la Odisea, Señor. Gracias te damos, Señor, y queremos ser parte de ese remanente santo que espera tu venida, que anhela tu venida. Gracias te damos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues Dios los bendiga. La paz de Cristo con todos. Shalom. Recuerden, Maranata, Cristo viene pronto. Saludos y bendiciones.